Bueno, vamos a tener entonces que nuestro tema de hoy va a ser el círculo. Dentro de ello, pues vamos a tener primero la primera definición. Vamos a tener que nuestra circunferencia va a ser una sucesión de puntos, los cuales todos se van a encontrar a la misma distancia de un punto llamado centro. A partir de ese punto llamado centro, todos tienen la misma distancia. La distancia que hay de un punto al centro es la misma que guarda cualquiera de los puntos que van a formar nuestra circunferencia. Entonces, nuestra circunferencia va a ser una sucesión de puntos que todos se encuentran a una misma distancia de un punto céntrico. Ahora, esta orilla es la que nosotros vamos a conocer como circunferencia. Ahora, la parte que está limitada entre la circunferencia se llama precisamente círculo. Esta superficie que se encuentra en el interior es lo que vamos a conocer nosotros como el círculo. Entonces, la parte limitada en la circunferencia es lo que vamos a conocer nosotros como el círculo. Bueno, entonces ya dimos dos definiciones. Circunferencia y círculo no son lo mismo. La circunferencia es precisamente el contorno del círculo y el círculo es la parte limitada en la circunferencia. Esa es nuestros dos conceptos. Y la circunferencia, pues es una sucesión de puntos que todos se encuentran a una misma distancia llamada centro. A partir del centro, todos los puntos están a la misma distancia. Esa es nuestra circunferencia. Ahora, dentro de la circunferencia, esa distancia que se encuentra del centro a cualquiera de los lados es la que nosotros vamos a conocer como el radio. Ese es nuestro radio. Y si nosotros formamos dos radios en una sola línea, de a partir de un punto de la circunferencia, pasamos por el centro y lo prolongamos hacia el otro extremo, hacia otro punto de la circunferencia, esos dos radios van a formar una línea que se va a llamar diámetro. Entonces ya tenemos ahí dos conceptos muy importantes que encontramos en la circunferencia. El radio de la circunferencia es la del centro a cualquiera de los puntos y el diámetro, que va a ser una línea que va a cortar uno de los puntos de la circunferencia, va a pasar por el centro y se prolonga hacia el otro extremo. Ese es nuestro diámetro. Entonces podemos ver que el radio, perdón, el diámetro va a ser igual a dos radios, a dos veces el radio. Podemos observar entonces que este diámetro mide dos radios. Entonces es 2 por R. Ese es nuestro diámetro. Bueno, esos son elementos muy importantes para poder encontrar lo que es el área y el perímetro de una circunferencia, donde sabemos que el área es la parte limitada, todo esto es el área, y el área, esta superficie que tenemos acá, pues viene siendo nuestro círculo. El círculo es el equivalente al área de la circunferencia. Y la circunferencia, pues es la sucesión de puntos que se encuentra al extremo y este es el perímetro. La circunferencia, pues viene siendo nuestro perímetro. Entonces ya tenemos ahí también cómo relacionamos el círculo y la circunferencia. El círculo se relaciona con el área y la circunferencia con la orilla, que es el perímetro, o el contorno, que es nuestro perímetro. Ahora, también hay otro valor importante que tenemos que tomar en cuenta en, en esta figura geométrica. En este caso va a ser el valor que se le conoce como pi. Vamos a tener entonces una letra griega que se le llama pi, que tiene un cierto valor. Pero ¿de dónde sale este valor? Bueno, si nosotros trazamos
3 circunferencias. Y en esas circunferencias tomamos lo que es un estambre, una bola de estambre, la tomamos y lo vamos a pasar a la orilla de lo que viene siendo la circunferencia. Entonces empezamos aquí y trazamos el primer contorno. Después lo tomamos aquí y vamos a volver a hacer el mismo proceso. Volvemos a trazarlo y lo volvemos a trazar acá. Si nosotros extendemos precisamente, perdón, en un solo, nada más tomamos uno y lo trazamos acá. Nada más de solo de estos trazamos el contorno. Si nosotros extendemos este cordón o este estambre, ya que lo hemos pasado por la circunferencia, lo extendemos, nos vamos a dar cuenta que la medida de este estambre va a ser un diámetro, 2 diámetros y 3 diámetros. Si nosotros tomamos el estambre y lo extendemos, va a medir un diámetro, 2 diámetros y 3 diámetros, más un pedazo, donde este pedazo es 0.1416 del entero, del diámetro, donde el entero pues va a ser mis diámetros, son mis medidas. Si nosotros tomamos una circunferencia más grande, como el que acabo de dibujar acá, y nuevamente vuelvo a poner el estambre alrededor de lo que es la circunferencia y después lo extiendo, voy a darme cuenta que mide 1, 2, 3 diámetros más un pedacito. Si yo lo extiendo, van a ser el equivalente a 3 veces el diámetro más un pedacito, y ese pedacito sigue siendo 0.1416 del entero, donde el entero pues es el diámetro. Entonces, de ahí se concluye que hay un factor que se repite independientemente del tamaño de la circunferencia. No importa de qué tamaño sea la circunferencia, al momento de trazar lo que es el contorno y extenderlo, es el equivalente a 3 diámetros más un pedazo, 3.1416. Ese es lo que se le conoce como pi. Pi es 3.1416 diámetros. Y ese 3.1416 diámetros hace referencia a que el diámetro cabe 3.1416 veces en la circunferencia. Ese es nuestro valor pi. Entonces ahí tenemos ya denotado lo que es pi. Pi es precisamente esa relación entre el contorno y el diámetro. ¿Cuántas veces cabe el diámetro del contorno independientemente del tamaño de la circunferencia? Ese es nuestro valor, 3.1416. Bueno, pues ya tenemos entonces definido todos los elementos. Ya hemos definido qué es un círculo, ya hemos definido qué es una circunferencia, ya sabemos que el círculo hace referencia al área, la circunferencia al perímetro, ya conocemos el radio, ya conocemos el diámetro, ya sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, ya sabemos de dónde se origina el valor de pi y cuál es su por qué su valor es 3.1416. Ya lo hemos entendido. Bueno, entonces, de aquí vamos a deducir que para efectos de problemas o situaciones relacionados con una circunferencia o con un círculo, pues vamos a denotar algunas fórmulas. En este caso, nuestra primera fórmula es la fórmula del área, donde la fórmula del área es igual a pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Donde esta fórmula del área ya sabemos que nos hace referencia a lo que viene siendo la superficie plana de lo que es la circunferencia. Esta parte plana se le llama círculo. Entonces el área se relaciona con el círculo. Y vamos a tener entonces que para poder encontrar cuánto mide su orilla de un círculo, en este caso la circunferencia, el perímetro es igual a pi por diámetro. Pero nosotros sabemos que el diámetro es 2 radios. Entonces esta también la vamos a poder relacionar como el perímetro es igual a 2 veces pi por radio. Recordemos que en una multiplicación el orden de los factores no altera nuestro producto. Entonces pi
sustituimos este diámetro, que son 2 radios, y este 2 lo podemos cambiar de posición porque es una multiplicación. Bueno, pues lo ponemos primero. Recordemos que primero van los números y luego las letras cuando escribimos con literales. Entonces sería 2 pi por radio. Pues así hemos encontrado ya lo que viene siendo nuestra fórmula del perímetro. Cualquiera de las dos, pi por diámetro o 2 pi por radio, porque sabemos que el diámetro son 2 veces el radio. Bueno, pues este perímetro hace referencia a lo que es la circunferencia. Entonces, para poder encontrar la circunferencia que tenemos en un círculo, ocupamos la fórmula del perímetro y cualquiera de las dos fórmulas es válida. Y para poder encontrar la superficie que se encierra en la circunferencia, llamada círculo, pues es el área, y es pi por radio cuadrado. Bueno, pues esas son las dos fórmulas que vamos a emplear para efectos de problemas o ejercicios relacionados con el círculo o la circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ahorita nada más estamos anotando y después les voy a pasar el documento donde viene todo esto ya definido. Ya también vamos a ver el video donde todo eso lo vamos a comentar. ¿Vale? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Dentro de nuestro círculo vamos a tener algo que se le conoce como algunas rectas que se van a trazar dentro de las circunferencias. En este caso vamos a tener un subtema que se llama rectas y segmentos del círculo. Rectas y segmentos del círculo. Bueno, pues vamos nuevamente a considerar nuestro círculo, nuestra circunferencia que tenemos acá, y vamos a trazar algunas líneas. Las primeras dos que podemos trazar, que ya conocemos, va a ser la que se encuentra del centro a una orilla de la circunferencia. Y esta la hemos llamado radio. Esa sería la primera línea que podemos trazar. Otra de las líneas o de las rectas que podemos trazar es la que corta, la que pasa precisamente por un extremo de la circunferencia, pasa por el centro y se proyecta hacia el otro extremo. Esa la conocemos como diámetro. Bueno, ya tenemos entonces dos primeras líneas, que es el diámetro y que viene siendo el, el radio. Ahora, vamos a trazar una parecida a lo que viene siendo nuestro diámetro. Si nosotros tomamos otra posición que viene siendo un punto de la circunferencia y la prolongamos hacia el otro extremo, pero no hacemos que pase por el centro, si no hacemos que pase por el centro, esta la vamos a llamar cuerda. Pues ahí tenemos otra de las rectas. Podemos entonces concluir que el diámetro tiene la misma característica que una cuerda, porque pasa por los dos extremos de la circunferencia, pero la diferencia es que no pasa por el centro. Pero si nosotros trazamos infinidad de cuerdas, va a haber una que va a tocar precisamente el centro, por lo tanto el diámetro también es una cuerda. El diámetro también es una cuerda y va a ser la cuerda mayor que podemos trazar dentro de la circunferencia, porque estas cuerdas que están a la derecha, perdón, a la izquierda o a la derecha de lo que viene siendo el centro o donde está ubicado el diámetro, cualquiera de las cuerdas que podamos trazar van a ser inferiores, su medida va a ser menor a el diámetro. Entonces el diámetro es una cuerda y es la cuerda mayor. El diámetro va a ser la cuerda mayor. Sin embargo, una cuerda no es un diámetro, porque una cuerda no pasa por el centro, ¿sí?
La cuerda no es lo mismo que el diámetro porque las cuerdas no pasan precisamente obligatoriamente por el centro. Pero cuando ya coinciden, el diámetro pues es una cuerda y es la mayor de las cuerdas. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenemos ya otro concepto que es una cuerda, que es el diámetro. Y ya nos dimos cuenta que el diámetro es precisamente una cuerda, pero es la cuerda mayor, la más grande de todas. Bueno, también vamos a tener ahora otra recta que va a pasar, la vamos a trazar afuera del segmento. En este caso vamos a trazar una recta que va a pasar así. Y esa recta va a tocar dos puntos de la circunferencia. Y esta recta que vamos a tener acá se le va a llamar como secante. Este es una secante. Entonces, la recta que corta la circunferencia en dos puntos se va a llamar secante. A diferencia de la cuerda, donde la cuerda está limitada, su medida está limitada nada más por lo que vienen siendo los puntos de la circunferencia. Dos puntos en común de la circunferencia. Y la secante no, es una recta que corta a la circunferencia en dos puntos y se va a llamar secante. Bueno, también vamos a tener otra recta que va a cortar o va a tocar a la circunferencia en un punto. Es decir, es una recta que va a tener un punto en común con la circunferencia, nada más en un solo punto. Esta recta se le va a llamar la recta tangente. Y esta recta es muy importante cuando veamos lo que es cálculo diferencial, el curso que sigue. La recta tangente nos va a dar la pendiente en una curva, que más es un tema que vamos a abordar más adelante. Pero bueno, ya sabemos que aquí está la tangente. La tangente es nada más la recta que toca en un solo punto a nuestra circunferencia. Esa se le va a llamar recta tangente. Y este punto donde se toca la circunferencia y la recta se le va a llamar punto de tangencia. También es un punto, es un factor muy importante para el tema, para el curso que sigue. Esos dos conceptos son importantes para el siguiente curso. Bueno, perdón, para el curso que van a llevar ustedes en quinto semestre, este es un factor muy importante. La tangente y el punto de tangencia. Ahorita pues nada más lo estamos mencionando. Estamos haciendo referencia a que cuando en una circunferencia o en una curva vamos a tocar una recta, toca en un solo punto a la curva, se le llama tangente. Y ese punto que tiene en común con la curva se le llama punto de tangencia. Bueno, pues ahí tenemos entonces algunos de lo que vienen siendo nuestras rectas y segmentos, nuestras rectas que se pueden trazar en la circunferencia. El radio, el diámetro, la cuerda, la secante, la tangente y el punto de tangencia. Esas vienen siendo nuestras rectas que vamos a trazar en nuestra circunferencia. Bueno, pues ahora vamos a ver nuestros segmentos. Vamos a definir cuáles serían los segmentos que se pueden trazar adentro de nuestra circunferencia. Dentro de los segmentos que vamos a poder trazar dentro de la circunferencia, vamos a tener uno que se va a llamar arco de la circunferencia. El arco de la circunferencia es a partir del centro, trazamos un radio y en cualquier posición volvemos a trazar otro radio. Esta parte que está aquí limitada, esa parte que es una parte de nuestra circunferencia, se le va a llamar arco de la circunferencia. Este es un arco, entonces se le llama arco de la circunferencia. El arco de la circunferencia es la parte de la circunferencia comprendida entre dos radios. Entonces, la parte de la circunferencia que está comprendida entre dos radios se le va a llamar arco de la circunferencia. Ahí tenemos ya nuestro primer concepto, que es el arco de la circunferencia. Ahora, si nosotros pasamos una línea
que es nuestro diámetro. Si nosotros trazamos nuestro diámetro, ya sabemos que es la recta que toca en dos puntos de nuestra circunferencia y que pasa por el centro y que es la mayor de las cuerdas. Nosotros podemos hacer ese trazo. Pues vamos a ver que la circunferencia se va a dividir en dos partes, pero no nada más la circunferencia. Ya sabemos que la circunferencia es el contorno. Podemos dividirla en dos proporciones, pero también el área queda dividida en dos partes. Entonces también el círculo se va a dividir en dos partes. Pues a precisamente esta parte se va a llamar semicírculo. Esta parte la vamos a conocer como el semicírculo. Entonces el semicírculo, pues vamos a tener precisamente que es la mitad de la circunferencia por la mitad del círculo. Entonces ahí tenemos otro concepto ya nuevo. Bueno, también tenemos una parte que se va a encerrar abajo del arco y ilimitada por los radios. Entonces la parte que se encuentra aquí en su interior, esa parte que tenemos ya que es una parte, es una parte de nuestro círculo, de su superficie del círculo, se va a llamar sector circular. Esta la vamos a llamar como sector circular. Entonces el arco es esto que está aquí. Este es el arco de la circunferencia. La parte nada más lo que es el contorno que se forma entre los dos radios. El sector circular va a ser el área que está entre los dos radios y el arco. El semicírculo pues, es la mitad de la circunferencia que está cortada por el diámetro. Ese es el semicírculo. Bueno, también tenemos lo que va a ser un segmento circular. El segmento circular va a ser lo que corta dos cuerdas. Perdón, lo que tenemos una cuerda, esta parte sombreada que está aquí, es a lo que nosotros vamos a conocer como segmento circular. Esto va a ser un segmento circular. Entonces, el sector circular es lo que está limitado por radios y el segmento circular es la parte del círculo que está limitado por una cuerda. Esa se va a llamar nuestro segmento circular. Y bueno, también podemos tener lo que va a una parte, si nosotros tenemos una circunferencia y luego en el exterior tenemos una circunferencia mayor, toda esta parte limitada la vamos a conocer nosotros como área circular. O también llamado como corona circular. La corona circular es el área comprendida entre dos circunferencias, entre dos círculos. Aquí tenemos un círculo y aquí tenemos otro círculo. El área comprendido entre ellos es lo que vamos a conocer como nuestra área circular o la corona circular. Y bueno, en el caso del área circular o la corona circular, vamos a tener una fórmula para encontrar específicamente esta área. Esta área de nuestra corona circular va a ser área es igual a pi, que va a estar multiplicado por, aquí vamos a tener el radio, vamos a denotarlo con una R mayúscula, el radio de la circunferencia mayor, el radio al cuadrado de la circunferencia mayor, restado del radio de la circunferencia menor, menos el radio al cuadrado de la circunferencia menor. Esa va a ser una fórmula que vamos a emplear para poder encontrar lo que es el área de una corona circular. Toda esta parte, como si fuera una rondana, como si fuera una dona. Esta parte que está aquí, que está limitada por dos circunferencias,
pues vamos a tener que para poder encontrar esta área, vamos a emplear esta fórmula. Pi por radio mayor menos radio menor. Esa va a ser nuestra fórmula para encontrar o para poder encontrar el área de una corona circular. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí limitados nuestros segmentos. Ya hemos encontrado qué es el semicírculo, la mitad de la circunferencia, que está dada por un diámetro. Ya encontramos el sector circular, que es precisamente la superficie limitada entre radios y un arco. Y ya sabemos qué es el arco, ya sabemos qué es el segmento circular, la superficie limitada entre una cuerda. Y ya tenemos lo que es la corona circular y cómo encontrar el área de la corona circular. Bueno, pues también dentro de la circunferencia vamos a tener que se pueden trazar algunos polígonos. Entonces, vamos a tener que dentro de nuestra circunferencia, vamos a ver aquí dos circunferencias, dentro de nuestra circunferencia vamos a poder trazar algunos polígonos. Por ejemplo, este polígono, pero también podemos trazar algunos polígonos en el exterior. Por ejemplo, podemos trazar un polígono así. Pues este polígono que hemos trazado ahí, recordemos que nuestros polígonos pueden ser regulares o irregulares. Y bueno, podemos observar que el primer polígono quedó en el interior de la circunferencia y que el segundo polígono quedó fuera de nuestra circunferencia, tocando algunos puntos en sus contornos de la circunferencia. Bueno, pues estos dos polígonos, el primero lo vamos a llamar inscrito, polígono inscrito, y el segundo, un polígono circunscrito. Pues vamos a tener que esta es una figura inscrita en una circunferencia y este es un polígono circunscrito en una circunferencia. Ahí tenemos entonces dos conceptos que más adelante también vamos a emplear. Cuando hablemos del polígono inscrito en la circunferencia, quiere decir entonces que es el polígono que se forma en el interior de la circunferencia. Sus vértices, los vértices que tenemos acá, van a ser los puntos de la circunferencia. Entonces aquí los vértices son los puntos que tocan a la circunferencia cuando está inscrito. Y cuando está circunscrito, vamos a ver que estos puntos que tienen en común con la circunferencia son los puntos de tangencia, donde estas rectas o los lados del polígono se convierten en rectas tangentes. Ahí tenemos entonces que esas son rectas tangentes. A diferencia de esto, que estas rectas se convierten en cuerdas. Entonces tenemos ahí que un polígono inscrito, los lados del polígono son cuerdas y los puntos que tocan a la circunferencia son sus vértices. Un polígono circunscrito en una circunferencia, los puntos que tienen en común con la circunferencia se llaman puntos de tangencia. Y los lados del polígono, como nada más tocan en un solo punto a la circunferencia, se llaman rectas tangentes. Entonces ahí tenemos ya otros conceptos nuevos de lo que viene siendo el concepto llamado inscrito en una circunferencia y el concepto llamado circunscrito en una circunferencia. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades que podemos definir dentro de nuestra circunferencia. Vamos a deducir algunos conceptos que, pues, por lógica, los vamos a ir comprendiendo. El primero de ellos, podemos ver que hemos dicho que del centro a cualquiera de los lados de la circunferencia, a cualquiera de los puntos de la circunferencia, se traza una recta que se llama radio. Pero ¿cuántos radios tiene una circunferencia?
Bueno, pues podemos ver que podemos trazar infinidad de radios. Entonces, una circunferencia no tiene un número específico de radios. Vamos a tener una infinidad de radios que podemos trazar dentro de lo que viene siendo nuestra circunferencia. Ahora, otra de las características que podemos ver es que todos los radios, el radio 1, el radio 2, el radio 3, el radio 4, que pueda yo trazar en la circunferencia, tienen otra característica de que todos son iguales. Todos los radios tienen la misma medida. Y también tenemos que dentro de la circunferencia vamos a tener otro concepto para reflexionar, es que el diámetro es el equivalente a 2 radios. Nuestro diámetro es el equivalente a 2 radios y es la mayor de las cuerdas. El diámetro es el equivalente a 2 radios y es el mayor de las cuerdas. Ese viene siendo también otro concepto que podemos reflexionar dentro de las rectas que se pueden trazar en la circunferencia. Ahora, el diámetro, otra característica que tiene para reflexionar es que el diámetro divide a la circunferencia en 2 partes iguales, que vamos a denotar como semicircunferencia, si estamos haciendo referencia a la circunferencia, al contorno, esta es la semicircunferencia, la mitad de lo que nos mande precisamente el diámetro. Pero si hacemos referencia a lo que es la parte del área, entonces se va a llamar semicírculo. Entonces el diámetro divide en 2 partes a lo que es la circunferencia. Y vamos a tener la semicircunferencia, esta sería la mitad, se va a llamar semicircunferencia. Pero también vamos a tener que si nosotros tomamos la parte o la superficie, entonces vamos a llamarla semicírculo. Esa es lo que divide el diámetro en 2 partes a nuestra circunferencia. Ahora, otro de los conceptos que también podemos reflexionar es que el radio y el diámetro van a ser rectas perpendiculares a lo que viene siendo la recta tangente. El radio y la tangente son perpendiculares. El diámetro y la tangente son perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados. Ese es otro punto de reflexión. La tangente con cualquier diámetro va a ser una recta perpendicular, son rectas perpendiculares. El radio con la tangente van a formar rectas perpendiculares. ¿Vale? Pues esos son algunos de los conceptos que podemos reflexionar dentro de nuestra circunferencia. Bueno, pues entonces vamos directamente ya a nuestros ejercicios. Ya hemos definido qué es un círculo, qué es una circunferencia, ya hemos entendido qué es el radio, qué es el diámetro, ya hemos mencionado lo que es el área la fórmula del área del círculo, el perímetro de la circunferencia, cómo localizarlo, ya definimos qué es el valor pi, por qué es ese concepto de pi, ya hemos trazado algunas rectas y algunos segmentos de la circunferencia y hemos hecho una reflexión de algunos puntos importantes de la circunferencia. Bueno, pues vamos entonces con algunos ejercicios. Vamos a encontrar el área de una circunferencia. Vamos a encontrar el área de la circunferencia con diámetro igual a 28.5 centímetros. Nos llamemos donde U hace referencia a cualquier medida. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, ¿sí? Pueden ser kilómetros, en fin, vamos a ocupar U, que va a hacer referencia a cualquier medida en específico.
donde nosotros sabemos que el perímetro, como va a ser precisamente el contorno que se encuentra dentro del círculo, ese es nuestro perímetro, pues nuestro perímetro lo vamos a tener una medida lineal, una medida de longitud, y las medidas de longitudes pues se miden nada más en unidades, centímetros, metros, kilómetros, en fin. Pero tenemos que el área que hace referencia al círculo, a la parte plana que se encuentra limitada por el perímetro, esta área se va a medir en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, en fin, porque es como si trazáramos precisamente cuadritos en su interior, donde U pueden ser centímetros por centímetros, metros por metros, y este cuadrito pues es mi unidad de medida. Por eso lo vamos a medir en centímetros cuadrados, en unidades cuadradas. Entonces ya tenemos cómo vamos a medir nuestras dos partes. La parte de la circunferencia se va a medir en unidades de longitud y la parte del área se va a medir en unidades cuadradas. Bueno, pues nos piden el área de la circunferencia, que tiene un diámetro igual a 28.5 unidades. Esta sería nuestra figura. Este es nuestro diámetro. Tiene 28.5 unidades. Este es el diámetro de la circunferencia. Bueno, pues nosotros sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Esa viene siendo nuestra formulita del área. Pero necesitamos el radio y nos dan el diámetro. ¿Qué podemos hacer ahí para poder ocupar nuestra fórmula? Ideas, ¿qué podemos hacer? Vamos, despertamos, ideas, ¿qué podemos hacer? Nadie tiene la idea cómo vamos a emplear nuestra formulita. Si nuestra fórmula del área que me están solicitando es pi por radio al cuadrado y me dicen que tengo el diámetro de una circunferencia con diámetro de 28.5 unidades, ¿qué podemos emplear ahí? ¿Qué podemos hacer? Vamos, ideas, por favor. Betsy, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede hacer para resolverlo, Betsy? No, no tiene idea. Daniel, Diana, ¿no? ¿Nadie quiere participar? Estrella, Fátima, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Gabriel, Ian, Jimena, José Miguel, Juan de Dios, Juan Felipe, Karen, Luis Manuel, Marisol, Marisol Ortiz, Marisol Gómez, Mitzi, Fernanda, Natalie. Nadie, todos entraron de oyentes. Bueno, todos se van sin participación de otro. Bueno, tenemos entonces que nuestra área es a pi por radio al cuadrado. Como tenemos pi por radio al cuadrado y nos dan el diámetro de la circunferencia, pero nosotros sabemos que el diámetro de una circunferencia es el equivalente a 2 radios. Por lo tanto, el radio, si despejamos el 2,
quedaría el diámetro dividido entre 2. Ese va a ser la medida del radio. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 precisamente nuestro diámetro. Por lo tanto, tenemos entonces que el área es igual a pi, que va a multiplicar el radio, pero el radio es 28.5, que es la medida del diámetro, dividido en 2 o partido por 2. Todo esto elevado al cuadrado. Eso viene siendo nuestra medida entonces. Bueno, pues vamos a hacer la división y vamos a elevar al cuadrado y vamos a multiplicar por nuestro valor, donde el área, el pi, lo vamos a considerar, tiene una infinidad de números que no tiene un límite. Entonces vamos a tener que el pi lo vamos a cortar a 3.1416. Vamos a considerar 4 decimales, que va a estar multiplicado por 28.5 entre 2 al cuadrado. Bueno, pues vamos a obtenerlo entonces, nuestros valores. Vamos a tener que es 28.5. Luego, primero le sacamos la mitad, que es 14.25. Lo elevamos al cuadrado, da 203.06. Y lo multiplicamos por 3.1416. Entonces tenemos que el área es de 637. Área es igual a 637.94. Y como habíamos mencionado hace rato, que el área es la superficie y la superficie se mide en unidades cuadradas, entonces vamos a tener 637.94 unidades cuadradas. Y esa sería nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta. El área de una circunferencia con diámetro de 28.5 unidades es 637.94 unidades cuadradas. Es decir, aquí podemos trazar 638 cuadritos, prácticamente. 638 cuadritos quedan en su interior. Esa es la medida que vamos a tener en esa circunferencia. Bueno, pues ahora vamos a calcular el área de un radio. Vamos a calcular el área de una corona circular. Vamos a calcular el área de una corona circular con un radio mayor igual a 12 centímetros y un radio menor y un diámetro igual a 10 centímetros en la circunferencia menor. Bueno, pues vamos a trazar nuestro esquema. Vamos a tener entonces que esta es la circunferencia mayor, esta es la circunferencia menor, y esto es lo que debemos encontrar, el área de una corona circular, que viene siendo toda esta parte. Toda esta parte es nuestra área de la corona circular. Entonces, dentro de ella nos mencionan que el radio mayor, que viene siendo del centro a este extremo, vamos a tener que esta medida del radio mayor es a 12 centímetros. Pero también nos dice que en la circunferencia menor nos dan un diámetro que viene siendo esta parte, este diámetro que es una cuerda que pasa por el centro, vamos a tener que es de 10 centímetros. El diámetro es a 10 centímetros. Esas serían nuestras dos medidas que nos dan. El diámetro de la circunferencia menor y el radio de la circunferencia mayor. Esas son nuestras dos medidas. Bueno, pues vamos a calcular cuál va a ser precisamente nuestra área. Nosotros hace rato definimos una fórmula para encontrar el área de una corona circular. Y tenemos que el área es igual a pi, que multiplica al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Esa es nuestra fórmula que tenemos. Donde ya sabemos que el radio mayor pues mide 12 centímetros. O sea, aquí sustituyo 12 y lo elevo al cuadrado. Pero el radio menor no lo tenemos.
Hace rato hicimos un ejercicio donde sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio equivale a 10 entre 2, que viene siendo 5. Entonces sabemos que el radio menor es a 5 centímetros, porque el radio es el equivalente a 2 veces el diámetro es el equivalente a 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio es 10 entre 2, que es a 5. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos, sustituimos y decimos entonces que el área de la corona circular es igual a 3.1416, que va a multiplicar a 12 elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado, que va a ser nuestro radio. Y bueno, 12 al cuadrado no es 12 por 2, es 12 por 12, que serían 144. Menos 5 al cuadrado es 5 por 5, no 5 por 2. 5 por 5 pues viene siendo 25. Todo esto por 3.1416. Esto nos va a dar el área. Entonces, 144 le quitamos 25, nos dan 119. Entonces vamos a tener 3.1416 por la multiplicación por 119. Entonces, 119 lo multiplicamos por 3.1416 y tenemos un área de 373. Finalmente vamos a tener que el área es igual a 373.85 unidades cuadradas, porque es referente a un área. Y esa va a ser la solución de nuestro ejercicio. Entonces tenemos que es el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Los elevamos primero al cuadrado, después hacemos la resta. El resultado lo multiplicamos por 3.1416 y este es el resultado de lo que me están solicitando, de la corona circular. Toda esta área que está aquí, pues viene siendo la corona circular. Otra de las formas como lo podemos encontrar o localizar esta área, pues es calcular el área del círculo pequeño, el área del círculo menor, que es pi por radio, y el área del círculo mayor, que también es pi por radio. Entonces, al calcular las dos áreas, al final las restamos. El área mayor menos el área menor me va a dar precisamente esto. Pero no tiene sentido hacer dos veces el concepto, si ya tengo una fórmula que me lo proporciona de manera inmediata. Entonces, lo que tengo que hacer pues, es aprenderme la fórmula de la corona circular. ¿Vale? Pero si no me acordara de la fórmula, pues debo recordar al menos la fórmula del área de la circunferencia, pi por radio al cuadrado. Calculo mis dos áreas y las resto. Esta sería otra forma de poder resolver. Bueno, pues vamos con otro ejercicio. Vamos a encontrar lo que es el perímetro de una circunferencia con diámetro igual a 23.5 centímetros. ¿Ah? 23.5, bueno, vamos a llamarle unidades también. Con 23.5 unidades de diámetro. Entonces vamos a encontrar el perímetro de una circunferencia con 23.5 unidades de diámetro. Vamos a tener nuestra circunferencia, aquí tenemos el diámetro, que es de 23.5 unidades, y tenemos nuestra fórmula del perímetro, el cual teníamos dos fórmulas. Una de ellas era pi por diámetro, y la otra era 2 pi por radio. En este caso, como conocemos el diámetro, pues ocupamos esta fórmula, pi por diámetro. Pues vamos a tener que el perímetro es igual a 3.1416, que es el equivalente a pi, que multiplica el diámetro, donde el diámetro es 23.5. 23.5. Pues vamos a multiplicarlos. Tenemos entonces 3.1416 por 23.5
es 73.82. El perímetro es igual a 73.82 unidades. Aquí no es al cuadrado porque son medidas de longitud, es la orilla. Entonces tenemos 73.82 unidades. Y así hemos encontrado entonces cuánto mide el contorno. Todo el contorno son 73.82 unidades. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya un poquito más complicado. Vamos a tener lo que es, bueno, el ejercicio dice lo siguiente, que una persona compra una banda. Vamos a tener que comprar una banda para unas poleas que mide 456 centímetros. Vamos a tener que una persona va a comprar una banda que tiene una medida de 456 centímetros para colocarla en dos poleas. Si el radio de cada polea mide 15 centímetros, vamos a tener que el radio de cada polea, es igual a 15 centímetros. ¿Cuál es la distancia entre las poleas? La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre las poleas? Esta es nuestra pregunta. Bueno, pues vamos entonces a hacer un esquema que me ayude a entender de qué se trata el ejercicio. Vamos a tener entonces que aquí se encuentra una polea y a esa misma altura vamos a tener nuevamente otra polea del otro lado. Y esta parte es donde va a colocar la banda. Aquí va a pasar. Pues esta banda va a pasar por acá. Esta parte es donde se va a colocar la banda. Pues aquí tenemos que esta es la banda. Igual a 456 centímetros. Y nos dicen que el radio de cada polea, aquí el radio que maneja, es un radio igual a 15 centímetros. Entonces el radio que tenemos aquí va a ser igual a 15 centímetros. Pues ya tenemos ahí y nos piden la distancia entre las poleas. Es decir, vamos a calcular qué tan separado se encuentra una polea de otra. Eso es lo que nos están solicitando. ¿Cuál es la distancia que hay entre las dos poleas? Ese es realmente lo que nos están pidiendo. Pues, esta es la banda. Estas son las dos poleas que tienen la misma medida porque tienen el mismo radio. Y necesitamos calcular a qué distancia de separadas se encuentran nuestras dos poleas o circunferencias. Bueno, pues vamos a tratar de resolver nuestro ejercicio. Ideas, ¿qué podemos hacer ahí? Analícenlo y díganme qué ideas tienen, qué sugerencias podemos tener ahí. Dividir. ¿Dividir a quién? 456 entre 2. Si nosotros dividimos 456 entre 2, lo único que voy a hacer es partir en dos este problema. Aquí va a quedar la mitad y aquí va a quedar la mitad de la banda. Y eso me va a dar la diferencia, perdón, la distancia entre las dos poleas. No, me No, equivoqué. tu compañero nos dio una idea, es válida. ¿Alguien más ya pensó un poquito cómo podemos solucionarlo? ¿Alguien más? Nada más uno ha despertado, los demás todavía no despiertan. ¿Alguna otra idea? Bueno, vamos a observar que la banda, cuando toca la primera polea, pasa por la semicircunferencia. Y podemos observar que la banda, cuando toca la segunda polea, toca la otra mitad
de la circunferencia, de la semicircunferencia. Que recordemos que cuando tenemos un diámetro que parte en dos al círculo, aquí tenemos la semicircunferencia y aquí la semicircunferencia. Bueno, si juntamos esta mitad con esta mitad, vamos a formar toda la circunferencia completa. Al final de cuentas, la banda va a pasar por toda una circunferencia. Aquí está la primera mitad y aquí está la segunda mitad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ya les di una idea. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si, ay, estoy ahogando. Si Te escucho, si la Luis. banda tiene, ¿cómo? ¿Cómo? Si la banda, más bien las circunferencias si la banda nomás pasa la mitad de cada una y las dos se juntan, hacen una circunferencia completa, ¿no? Así es. Ahora nomás deje pensar. Bueno, pues lo que podemos hacer es calcular cuánto mide precisamente toda la circunferencia. Si nosotros sacamos la medida de acá y la medida de acá, ya sabemos que si juntamos la mitad de esta circunferencia y la otra mitad, pues vamos a calcular lo que es el perímetro. Y el perímetro es todo esto completo. La banda al final de cuentas va a pasar por toda una circunferencia completa. Y ya hemos calculado una parte de nuestro ejercicio, porque su compañero tuvo un buen razonamiento, partirlo a la mitad. O sea, por ahí va más o menos el ejercicio, partirlo por la mitad. Pero la forma de partirlo por la mitad es, bueno, cuánto mide acá y cuánto mide acá. Y habremos tenido un primer acercamiento. Bueno, pues vamos a calcular primero esto, el perímetro, para saber cuánto es lo que va a abarcar aquí y cuánto va a abarcar acá. ¿Cómo calculamos ese perímetro? ¿Cuál es la Eh, formulita del perímetro de la circunferencia? era radio al cuadrado por, A pi no, por radio, por dos veces el cuadrado. radio. 2 pi por radio. Pi Ajá, por diámetro. eso. Donde el diámetro son 2 radios, entonces es 2 pi por radio. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula para poder calcular primero lo que va a ser nuestro perímetro, donde sabemos que el radio pues es a 15 centímetros. Entonces vamos a tener que esta circunferencia tiene un radio de 15 centímetros, porque es el mismo para las dos. Es el radio de acá, es el mismo radio de acá. Tiene la misma medida. Vamos a tener que el perímetro es igual a 2 por 3.1416 por el radio que son 15. Esa sería entonces la medida. Entonces tenemos que 2 por 15 es equivalente a 30 y 30 por 3.1416 nos dan 94.248. Entonces el perímetro o la circunferencia va a ser igual a 94.28.24, perdón, 248 unidades. Bueno, aquí tienen una medida exacta, son centímetros. Ya tenemos ahí una primera parte. Entre esto y esta parte, de los 456 centímetros que mide toda, pues ya le podemos descontar 94.28 centímetros, que es esta parte de acá y esta parte. Bueno, ya tenemos ahí un primer acercamiento. Ahora, nosotros podemos observar que la distancia que andamos buscando aquí, esta distancia es esta medida que está acá, es esta medida, que es como una recta tangente, donde nada más va a tocar en un punto a la circunferencia. Es esa tangente que tenemos ahí, esta recta, que nosotros ya la hemos definido como la tangente, porque nada más va a tocar en un solo punto a la circunferencia. Esta es la distancia que ando buscando. Entonces, ya hemos calculado esta parte que está acá y esta parte que está acá, que fue su razonamiento que sus compañeros. Pues vamos a partirlo a la mitad. Bueno, pues aquí está una mitad y aquí está la otra mitad. Ya sabemos cuánto mide todo esto de 94.240. A los 456 centímetros que tenemos, le vamos a restar los 94.248 centímetros.
que es esta parte que está aquí. Si la descontáramos, vamos a borrarlo tantito. Si borramos esto, pues ya hemos avanzado de la banda completa, ya le hemos quitado esta parte. Pues vamos a hacer esa resta. 94.248, le vamos a restar 456 centímetros. Nos van a restar 361. Entonces, de todo esto vamos a tener 361.752. Esto es lo que ahorita tenemos que nos resta de la banda. Esta parte que está aquí, esta parte que está aquí y esta parte que está aquí, nos va a restar 361 centímetros de los 456. Ya tenemos ahí otra parte. Muy bien. ¿Qué otro razonamiento podemos hacer? Observemos la figura y qué otro razonamiento podemos hacer. Pregunta, ¿la medida que está arriba de la banda, que es esta línea, será la misma que está abajo? Yo digo Yo que sí, digo ¿no? que sí, maestro. Porque Es es la la mitad misma. del otro. Exactamente. Lo que mide acá y lo que mide acá es lo mismo. Los 361 centímetros que ya nos restan de la banda, si lo dividimos en dos partes iguales, vamos a tener nada más una sola línea. Entonces, nuestro ¿Sería siguiente igual? razonamiento sería dividir todo eso entre dos. Vamos a dividirlo en dos partes iguales. Entonces vamos a tener 361.752, lo vamos a dividir entre dos y vamos a sacar nada más una sola línea. Entonces todo eso entre dos nos van a quedar 180.876 centímetros. Pues ya tenemos al final de cuentas que esta línea de acá mide 180.876 centímetros. Y esta parte de abajo, pues tenemos también 180.876 centímetros. La suma de los dos nos dan los 361 centímetros, más lo que hemos descontado de acá, que son los 94 centímetros más, pues nos dan la banda completa, que son los 456 centímetros. Lo hemos ido descontando. Bueno, ya vamos a borrar esta línea de nuestra vista. Vamos a enfocarnos en esto. Ya tenemos un acercamiento cada vez más. ¿Qué otra cosa puedo observar ahí? Que todavía siguen, que esa línea sigue teniendo las dos mitades de la circunferencia. Sí, exactamente. Pero ¿cuánto mide este pedacito? Si ustedes lo observan de aquí a acá, ¿cuánto mide? ¿No se podría dividir entre tres? Teníamos así nuestra banda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. la mitad de la banda pasaba por acá. Aquí pasaba la mitad de la banda. Aquí en esta parte. Sí. La distancia que hay como pasaba por la mitad, esta parte era nuestro diámetro. Porque teníamos aquí la semicircunferencia y aquí la otra semicircunferencia. Y sabemos que el diámetro es lo que parte a la mitad de la circunferencia. Entonces, de aquí hacia allá, hasta Son esta 15 orilla, centímetros. es el radio. Y el radio mide 15 centímetros. Entonces, aquí tenemos 15 centímetros y aquí tenemos 15 centímetros. Esta parte de acá son 15 y 15. Entonces, No, a los 180.876, ¿qué podemos hacerle? restale los. Si sumas esos dos 15 son 30, ¿no? Entonces Menos tenemos que 30 centímetros le vamos a restar, que son 2 radios. Y ya esa es la solución. Ya lo que nos va a quedar al quitarle esta resta, 2 veces 15, que son 30 centímetros, porque hay el radio de acá, menos el radio de acá, pues ya es la distancia. Ya finalmente lo hemos resuelto. Con 180.876 le vamos a restar 30 centímetros y nos van a quedar 150.876. Entonces son 180.876. 150.
Si no se oye. 150.876 centímetros, y esta es la solución. Esta es la distancia que hay entre las dos bandas, entre las dos poleas. Bueno, pues hemos resuelto un ejercicio que nos implica precisamente el manejo de las fórmulas del círculo, que es el perímetro de nuestra circunferencia. Entonces ya ahí lo hemos resuelto. Bueno, pues entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión. Vamos a, estén al pendiente, esta sería la siguiente actividad que vamos a resolver, donde vamos a